Qué gusto saludarlos. Aquí ya estamos en jueves y ya estamos en el séptimo mes. Qué cosa, ¿verdad? Corre, corre y se va este año. El 2025 así de intenso y acelerado y complejo como comenzó. Aquí estamos, yo soy Mariel Zúñiga, esto es En Concreto Contigo. Y hoy platicamos con, bueno, alguien que nos tiene el pulso de lo que está pasando en nuestro país y de pues un contexto muy complicado que debemos de ver cómo poner nuestro granito de arena para resolver. Tenemos el gusto con mi estimado Roberto Vélez, él es director en el Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Mucho gusto en saludarte, mi estimado Roberto, ¿cómo estás? No, igualmente, mucho gusto estar contigo, Mariel, y saludos a la audiencia. Muchas gracias por aceptar estar con nosotros y platicarnos, porque el panorama que nos acaban de presentar en la reciente conferencia que tuvieron del Centro de Estudios Espinosa Iglesias pues nos habla de que 7 de cada 10 mexicanos que nacen en la pobreza, pues están destinados a permanecer. Fíjate, Roberto, que esto va de la mano, yo en la pandemia hice una maestría, ¿no? Sobre Ujú, periodismo, económico. Empezamos bien, pero luego nos tocó la pandemia, entonces terminamos en Zoom, así como estamos tú y yo ahorita. Y ujú, allí estaba este profesor muy bueno del tema de macro y microeconomía y hablábamos de este tema de la pobreza. ¿No? Justamente es una persona muy involucrada en este tema y no podíamos creer, ¿no? Que nuestro entorno y todos los factores que están rodeándonos desde que nacemos, algo ajeno a la persona, ¿no? Que no decide ni pide, voy a nacer en esta familia y en esta colonia y en este país y tal, ujú. le afectan de esta manera, ¿no? A todo pues su trayectoria, no solo profesional, sino a su vida, ¿no? Como ustedes lo comentan, hay muchos factores que determinan esto. Me gustaría que nos explicaras, antes de empezar aquí a proponer soluciones y ver todo lo que incide en esto, ¿qué es lo que determina justo esta cifra que es el 70% de los mexicanos que nacen en pobreza están destinados a permanecer en ella? Roberto. Sí, pues mira, o sea, la aproximación que hacemos desde el SEI, como tú bien sabes, pues es desde la perspectiva de la movilidad social, ¿no? Entonces, la pregunta básica que se quiere responder es lo que tú ya explicaste, si el origen acaba siendo destino para las personas, ¿no? Y cuando tú decías que no podemos elegir, ¿no? En dónde nacer y tal, digamos, a final de cuentas hay ciertas cosas que ni siquiera, que aunque acaben siendo determinantes, no tendrían por qué serlo. O sea, por ejemplo, nacer niño o niña, ¿por qué tendría que determinar el hecho de que podamos tener más o menos oportunidades? No tendría por qué Exacto. serlo, ¿no? Y ese es el detalle, realmente. Entonces, lo que hacemos en el SEI desde hace ya pues, 20 años, desde nuestra fundación, es levantar esta encuesta nacional, la encuesta de Ujú, movilidad social en México. Y lo que hacemos es ir a los hogares mexicanos y preguntarle a las personas, no solamente por su situación socioeconómica actual, sino sobre su situación socioeconómica de origen. Entonces vamos ujú, con la gente y le preguntamos en tres ámbitos, básicamente. Uno es el educativo, el de recursos económicos y el de estatus laboral, ¿no? ujú, Entonces ujú, les decimos, bueno, tus papás hasta dónde, o el adulto o la adulta responsable de tu hogar de origen, hasta qué nivel educativo llegó y tú ujú, a qué nivel educativo llegaste. ujú. También les preguntamos, como a la gente no le podemos preguntar cuánto ganaban tus papás, porque pues eso es muy complicado, o sea, decimos a los 14 años cuánto ganaban tus papás, nos vamos a equivocar todos, ¿no? Pero entonces Sí. lo que les preguntamos es más bien sobre servicios y activos del hogar, ¿no? De la vivienda en la que se encontraban a los 14 años. Ujú, ¿Por qué? Porque es una manera de aproximarse a una cuestión de acumulación, ¿no? Entonces eso sí. nos da el estatus económico. Y estatus laboral, pues te imaginarás, ¿no? O sea, ¿dónde estaban tus papás laboralmente cuando tenías 14 años y tú en dónde estás? Entonces, con eso lo que podemos hacer es justamente construir origen y construir destino. ¿Y cómo lo hacemos? Si pensamos en términos de recursos económicos, pues construimos un índice de recursos económicos y lo que hacemos es construir una escalera de recursos económicos en el origen y en el destino. Entonces, y para cada una de esas dos escaleras tenemos 5 peldaños, 5 Ujú, escalones, ¿no?
Y cuando tú decías esto del 7 de cada 10, ahí tenemos dos Sí. maneras de aproximarnos. Una es, vamos a tomar a la gente que nació y creció en el peldaño más bajo, en el quinto piso más bajo, y veamos qué proporción de ellas no supera ese mismo peldaño, ¿no? Y lo que sale es que una de cada dos personas en México que nacen en ese peldaño más bajo se quedan ahí, ¿no? Ujú, Cuando ujú. estábamos hablando, cuando decíamos esas cosas que las personas no controlan, en este caso la que no controlamos es justamente haber nacido ahí, ¿no? Haber Claro. crecido en el peldaño más bajo. Bueno, pues una de cada dos no salen de ahí. Pero eso significa que la otra mitad sí sale, Ujú, ¿no? Entonces, ujú. si salen, ¿a qué peldaño llegan? Y el resultado lo que nos dice es que la gran mayoría se quedan en el siguiente peldaño, que es el Ajá. siguiente 20%, 28 de cada 100, ¿no? ¿Cuántas personas de ellas llegan hasta arriba, hasta el peldaño más alto, al quinto piso más alto? Que Ujú. eso lo que hay que decir es, no estamos hablando de que llegan al 1% más alto, ¿no? Estamos hablando de que llegan al 20% más alto. Y eso solamente sucede con 2 de cada 100 personas en México, ¿no? Entonces, ¿eso es mucho o es poco? Pues tenemos otra manera de Ajá. entenderlo. Ajá. Y eso lo hacemos gracias a que en esta encuesta, y también en la de 2017, pudimos Ujú. traer la información de ingreso. O sea, no es una encuesta pensada para medir ingreso, pero digamos, hacemos un ejercicio para traer el dato de ingreso de la encuesta nacional de ingreso gasto de los hogares mexicana a nuestra encuesta, ¿no? Y Ajá. entonces, con eso, ¿qué es lo que podemos hacer? Pensemos otra vez en ese 20% que nace y crece en la parte más baja. Otra vez, en términos de recursos económicos, que lo construimos con base en servicios activos del hogar, de origen. Es de ese 20%, ¿cuántas personas, ahora sí, en términos de ingreso, hoy se encuentran por debajo de la línea de pobreza por ingresos? Ah, Lo ujú, ujú. que, lo que define Coneval como línea de bienestar, ¿no? Exacto. Entonces, ahí el resultado es que 73 de cada 100 de esas personas que nacen en ese 20% más bajo, hoy están en condición de pobreza por ingresos. Es Ok. decir, que 3 de cada 4 personas que nacen en esa situación de desventaja económica, hoy se encuentran en pobreza por ingresos, ¿no? Es Por ingreso. tremendo, ¿no? O Ujú. sea, ¿cuál es la Devastador. probabilidad de que tu origen sea destino? 73%, ¿no? Entonces, eso es muy fuerte, ¿no? Y Muy. entonces, luego lo que empiezas a discutir, bueno, y eso es muy importante, Mariel, decirlo, Sí. que se da en un contexto donde entre 2017 y 2023, de acuerdo con nuestra estimación, la pobreza por ingreso bajó. Es decir, pasó de 48% de la población a 41% de la población. Ujú. A pesar de que está bajando la pobreza Ajá. contemporánea, Ujú. la composición de esa pobreza en términos de origen sigue siendo persistente. Es decir, hay un ciclo intergeneracional de la pobreza muy marcado en el caso mexicano, Ujú. ¿no? Ujú. Entonces, esto se está dando en el contexto de una buena noticia, se está dando en el Ajá. contexto de una bajada en pobreza por ingreso, ¿no? Entonces, eso todavía hace más dramático el resultado, ¿no? Y Sí. entonces, lo que hacemos es pensar este resultado en términos de un enfoque que nosotros manejamos, que es el de igualdad de oportunidades. Ujú, ujú. Entonces, primero voy a hacer un primer alto en el camino que tiene que ver únicamente con la educación y luego a este cálculo de igualdad de oportunidades. Pero digamos, si pensamos en términos de educación, ¿por qué es Ujú. importante pensar en términos de educación? Pues porque tradicionalmente se dice que la educación es el motor de la movilidad social, ¿no? Es decir, si quieres Sí. llegar lejos, tu Sí. vehículo es la educación, Ujú. esfuérzate educándote, llegarás a una parte alta en términos educativos y eso, en términos de mercado laboral, te va a premiar, Abre ¿no? oportunidades. Te abre Ujú, oportunidades, vas a tener ujú, ingresos laborales en promedio más altos. ujú, ujú. ¿En dónde está ese premio en el mercado laboral mexicano? Pues ese premio realmente está pasando, digamos, de la prepa a la carrera, ¿no? A nivel profesional. Ahí es donde el mercado laboral ya te paga de manera diferenciada por haber hecho todo ese recorrido Eso es educativo. tuyo. Ujú, Entonces decimos, bueno, pues ya está, simplemente tenemos que hacer eso. Pero entonces lo que nosotros hacemos con la encuesta, como te decía, les preguntamos a las personas por su origen educativo y por su destino educativo. Entonces sabemos quiénes eran sus papás en términos educativos y hasta dónde llegaron ellas. ujú, ujú. Entonces,
Aquí hagamos una comparación entre dos tipos de personas por origen educativo. Una es las personas que tienen papás que como máximo llegaron a la primaria, completaron la primaria, y las personas que como máximo sus papás sí llegaron a profesional, Ujú. ¿no? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que estas personas, dado esos dos tipos de papás, lleguen a Pues bien, profesional, que es donde el exacto. mercado laboral nos paga mejor? Bueno, pues el primer grupo, el de papás con estudios de hasta primaria, Ujú. solamente 9 de cada 100 llegan a profesional, ¿sí? Una Ok. décima parte, 9 de cada 100. 9 de cada 100. ¿Cuál es esa probabilidad para las personas que tienen papás que sí llegaron a profesional? 63%, Ajá. ¿no? Es decir, si Ujú. tú comparas ese 9% que te dije con ese 63%, si yo hago la división de 63 entre 9, eso me da exactamente 7. 63 entre 9 te Ah, da 7, ¿no? Esa es la diferencia de probabilidad. Es decir, tu probabilidad de alcanzar el nivel educativo donde el mercado laboral te premia ujú. es 7 veces mayor si comparas a dos personas, las que tienen papás con estudios profesionales y las que tienen papás con estudios de hasta primaria, ¿no? ¿Qué te dice eso? Pues que en realidad la estratificación educativa es muy marcada en México, ¿no? Entonces, digamos, no son como caminos libres para quien sea, independientemente de quiénes seamos en términos de origen y que nos vamos a subir al vehículo de la educación y vamos a llegar hasta donde queramos. Eso no te está diciendo los datos. La frecuencia, esa diferencia de frecuencia tan marcada te está diciendo que el camino no está tan fácil para las personas que tienen orígenes educativos más bajos, ¿no? Más bajos. Y entonces eso ya te apunta hacia un problema pues, de desigualdad de oportunidades, ¿no? Ujú, ujú, ujú. Entonces, lo siguiente que hacemos en el informe es decir, bueno, tenemos una desigualdad económica que sabemos que en el caso mexicano es muy grande, ¿no? Sí. Entonces, Sí. ¿por qué tenemos ese tamaño de desigualdad económica? Entonces, si lo pensamos en términos de la literatura de desigualdad de oportunidades, se dice, bueno, esa desigualdad de resultado, desigualdad económica, se explica por dos principales factores. Uno, o se puede explicar por dos principales Por dos factores. factores. Ajá. Uno, los factores sobre los cuales las personas no tienen control, sus circunstancias de origen, Ujú. esas no las controlas y si eso determina el tamaño de la desigualdad económica, entonces dices, no, esta desigualdad económica es medio injusta, ¿no? Pues sí. ¿Cuál es la desigualdad justa en esta literatura? Pues la desigualdad de esfuerzo. Entonces, Mm. si toda mi desigualdad económica está explicada por por diferencias de esfuerzo entre las personas, dices, bueno, pues la gente se está esforzando de manera diferenciada y las personas que están esforzando más ganan más y las personas que están esforzándose menos ganan menos. Espérame. Ese es como el componente justo en términos de competencia, ¿no? Ujú. Económica. Ok. Bueno, cuando nosotros hacemos el cálculo, lo que encontramos es que el primer paquete de factores, es decir, los sobre los cuales no tienes control, te Ujú. explican al menos la mitad de la desigualdad económica, ¿no? Claro. Digamos, la mitad. Ok. ¿No? La Ujú, mitad, ¿no? ujú, Entonces, ujú. lo que está diciendo es, si tuviéramos igualdad de oportunidades, en realidad la desigualdad económica, pues deberíamos esperar que fuera más o menos de la mitad de la que estamos observando, Ujú, ¿no? Si es que ujú, tuviéramos igualdad de oportunidades perfecta. Pero no ujú. la tenemos, ¿no? Tenemos este problema de que al menos la mitad de ella se explica por desigualdad de oportunidades. Ahora, Exacto. ¿eso es mucho o poco? Y la otra ventaja que tenemos en el informe es que podemos hacer un comparativo a nivel internacional. Ujú, Tiene par de años, 3 años que estamos colaborando en un proyecto con la London School of Economics and Political ujú, Science en ujú, Londres, Inglaterra, ujú. y ellos tienen una clasificación de países por nivel de desigualdad de oportunidad. Y entonces tenemos ahí un grupo de 50 países para los cuales podemos medir esta desigualdad de oportunidad. Entonces podemos ubicar a México. Y lo que Ujú, encontramos es que en el conjunto de los 50 países, México se ujú. encuentra entre los 10 con mayor desigualdad de oportunidad, ¿no? Entonces, aunque nos pareciera, aunque pudiéramos pensar, o sea, vamos a imaginar que pensamos que no estaba tan alta la desigualdad de oportunidades, bueno, pero cuando nos comparamos internacionalmente resulta que sí, que está alta, ¿no?
Entonces, estamos en la parte mala de la clasificación internacional en términos de desigualdad de oportunidades. Y la otra cosa es que también nosotros eso lo podemos ubicar a nuestras regiones del país. O sea, la encuesta está diseñada de tal manera que podemos dividir al país en 5 grandes regiones. Y entonces Ujú, esas 5 grandes regiones las podemos ubicar en esta clasificación internacional. Y ajá, ahí, ¿qué es lo que pasa? Pues lo que tú te puedes imaginar que siempre pasa con México, que es tan heterogéneo que tú te encuentras a regiones mexicanas no solamente en una parte de la clasificación, sino que te la encuentras en sí, todos los lugares de la clasificación, ¿no? sí, ¿Y sí, cuáles son los extremos? Si pensamos en la región norte, que son todos los estados que tocan frontera norte, mm, su desigualdad de oportunidad está entre los 10 países con menor desigualdad de oportunidad. Esa es una buena noticia, ¿no? es buena. Pero pues, es buena en el sentido de que está en la parte de menor desigualdad de oportunidad en la clasificación internacional. Ok, Eso es bueno, o sea, es bueno para la región, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa con el sur, que es el otro extremo? Pues el sur se encuentra entre el grupo de 5 países con mayor desigualdad de oportunidad, ¿no? Entonces, como te decía, es esta historia mexicana donde tú te vas a encontrar a todas las regiones a lo largo de toda la clasificación internacional, ¿no? ujú, ujú, Una en buena posición y otra en una muy mala posición, ¿no? Entonces, correcto. pues eso qué implicaciones tiene en términos de cuando tú identificas la problemática de desigualdad de oportunidades, pues que Ujú, sí tienes regiones donde hay que hacer un esfuerzo más que mayor. proporcional Ujú, para que haya mayor movilidad social, reduciendo ujú, la desigualdad de oportunidades, ujú, y donde todos estos marcadores sociales de los que estamos hablando, estos factores sobre los cuales no tienes control, pues sí están haciendo la diferencia entre espacio de oportunidades para la población mexicana. correcto. Oye, Roberta, manera de resumen, porque este es un tema, pues, muy, muy intenso, muy apasionante y muy profundo. O sea, puedes, híjole, encontrar tantos sesgos y tantos nichos de oportunidad en mi vocación periodística. Digo, híjole, ¿no? A manera de resumen, un poco lo que nos dices, ¿no? Y el estudio lo que refleja, pues es que hay factores, ¿no? Ya los mencionaste aquí, ¿no? El tema de los padres, ¿no? Su educación, muchos con primaria, ni con primaria terminada, ¿no? El tema de comunidades rurales, también hablas del color de piel, también hablan de ser mujer, ¿no? Que uno no quisiera pensar en eso, pero sí es real. El lugar de nacimiento, concretamente en México, la zona sur, pues es de las zonas con mayor pobreza, ¿no? Y, Sí, ajá, y yendo un poquito, nada más como manera de conclusión y hacia adelante, eh, ¿cómo se puede ayudar, promover menos desigualdad? ¿No? sí, Yo les preguntaba algo, te acordarás en la conferencia sobre la educación. sí. Es uno de los motores, yo lo he vivido como uno de los motores fundamentales, pero no es el único. Por dónde darle, ¿no? Por dónde poner nuestro granito de arena para cambiar esta situación, para eh, pues hacer menos pobres, menos en pobreza extrema, con mejores posibilidades de tener una calidad de vida aceptable, Roberto. Sí, pues mira, si piensas en términos de las necesidades que tenemos, por el Ujú, tipo de factores que abonan a la desigualdad de oportunidades, y luego cuando los identificas cuáles son, ujú, eh, hay como dos grandes grupos, paquetes de política que deben tomarse en cuenta, o dos cosas que deberíamos estar apuntando. Una ujú, es, obviamente tú tienes que garantizar dotaciones iniciales parejas. ¿A qué me refiero con dotaciones iniciales? O sea, esto que tú decías de la educación, ¿no? O sea, la educación educación. tiene que estar Ok, disponible y con misma calidad para la población. sobre La todo. salud tiene que estar disponible y con La misma calidad de la vivienda. educación, ¿no? Ajá. También, ¿no? Pero, por Ujú, ejemplo, ahí no se acaba todo. Es decir, cuando tú ya vamos a suponer que creces, educado, saludable, ujú, etcétera, ujú, vas a insertarte en el mercado laboral y las reglas del juego en el mercado laboral tampoco son parejas, ¿no? ujú, O sea, ujú, esto y por factores distintos, pero por ejemplo, una es cómo te tratan, ¿no? Entonces, qué valor te asignan, independientemente de tu nivel de productividad, es
por los marcadores sociales te pueden estar dando un tratamiento diferenciado, pero la ujú, otra también es cómo generar los espacios de posibilidades de participación de todos los grupos, ¿no? Y tú ponías el ejemplo del de los hombres y las mujeres. Entonces, sí, sí tienes que pensar mucho en cómo regulas y haces eliminar toda posibilidad de discriminación en el trato, no solamente en la inserción en el mercado laboral, sino también en la trayectoria del mercado laboral de las personas. totalmente. Ujú, Pero la otra, por ejemplo, son otro tipo de instrumentos que no tienen que ver con eso, pero que están íntimamente ligados con el espacio de participación. Por ejemplo, el tan discutido Sistema Nacional de Cuidados, ¿no? mm, ¿Por ujú, qué el Sistema Nacional de Cuidados es importante? Bueno, si tú tienes inversiones parejas entre hombres y mujeres en términos de salud y educación, es decir, tú estás logrando en términos de escolaridad más o menos lo mismo para hombres y ujú, para mujeres, ujú. ¿por qué las mujeres ganan menos? Menos, claro. ¿Por qué participan menos? Ujú, Y ujú, entonces ahí, no por el lado de la demanda, pero por el lado de la oferta, por ejemplo, es cuál es el espacio que tienen las mujeres de participación. No únicamente en exacto. el mercado laboral, ¿eh? En todos los mercados. O sea, tú puedes pensar Ujú, en el mercado de la cultura, en el ok. mercado político, o sea, la participación política, la participación social, todos los tipos de participación, Ujú, ¿no? Y cuando tú te das cuenta que la carga de cuidados está totalmente desequilibrada en contra de las mujeres por razones de modelo de rol tradicional que persiste en el tiempo, entonces tú sí tienes que pensar en cómo equilibras eso, ujú, ¿no? De tal manera que el espacio, o sea, tan simple como esto, que el número de horas que los hombres y las mujeres tengan para llenarlas en lo que quieran hacer en la vida sean las mismas, ¿no? Y no sean menos para las mujeres que para los hombres. Entonces, políticas como Sistema Nacional de Cuidados es donde toman una relevancia clave. ok. Este, son muchos, digamos, los motores que tienen que activarse, ¿no? Es difícil encontrar la solución. Ustedes que son estudiosos del tema y que tienen el panorama más claro, ¿no? Que nosotros que por alguno de nuestras deformación de formación, ¿no? Podemos ver, ¿no? Pero eh, aquí tiene que intervenir gobiernos en este caso. Y tiene que haber políticas, sociales, políticas públicas, ¿no? Que tengan esta conciencia, Roberto, y que tengan este interés también. Eso es lo que sí, por lo menos Sí, ahorita podemos dejar en conclusión, ¿no? sí, o sea, digamos, si tú quieres un mecanismo nivelador de oportunidades, ese Ajá, agente, pues tiene que ser la política pública, tienen que ser los claro, servicios públicos. O sea, no lo vas a resolver solamente a través de las fuerzas del mercado. Eso no va a suceder así. O sea, sí requieres este mecanismo nivelador. Eh, claro. El piso eh, parejo, dicen. Sí, el piso parejo y luego el trato parejo. Es piso parejo de arranque y trato parejo, ¿no? Y trato parejo Correcto. no implica que entonces a todos les vamos a recompensar de la misma manera en el mercado laboral. Es el trato en sí mismo, o sea, la posibilidad de insertarme en un puesto de trabajo, que el tratamiento que se me dé sea parejo, que la posibilidad de avanzar en ese trabajo también exista para todas Ajá. las personas, ¿no? Ujú, Entonces, ujú, o sea, digamos, si pensamos en términos de la composición de la desigualdad de oportunidades y tomamos en ujú. cuenta que el factor que más aporta a esta desigualdad de oportunidades son las diferencias económicas entre los hogares de origen, eso justamente lo que te sugiere es una ausencia importante del Estado mexicano, ¿no? Exacto. ¿En qué sentido? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo vivo en una comunidad aislada donde la escuela para mis hijos no es tan buena y decido que quiero que vayan a una mejor escuela? Ujú, Pues tendría yo que emigrar con mi familia, ¿no? ¿Eso qué implica? Pues implica un costo económico, ¿no? O sea, tengo que moverme de mi comunidad. Entonces, cuando son este tipo de decisiones de inversiones en educación, inversiones en salud, inversiones en espacios donde haya mejores opciones de trabajo y tal, no son gratis, todo cuesta, ¿no? todo O sea, cuenta. cuando no está el Estado presente, entonces todo te cuesta. Y entonces, ¿quién Ujú, lo puede hacer? Pues quien tiene la profundidad económica para poder hacerlo. Y quien no tenga totalmente. esa profundidad económica no lo va a poder hacer, ¿no? Entonces, en ese Sí, sentido, sí, o sea, el Estado acaba siendo resulta clave para poder equilibrar esas oportunidades. totalmente, totalmente. Pues mira, nos deja mucho que pensar, nos deja aquí mi pregunta.
de inicio, pues ¿qué te puedo decir? No sin responder, sino con mucho conflicto, ¿no? O sea, ¿qué hacer? Yo creo que sí podemos hacer los individuos, pero primero, bueno, se tiene que complementar con esta política de Estado, ¿no? Que ponga ese, para hacerlo en un lenguaje más coloquial y más simple, Roberto, yo digo el piso parejo que incluye todo lo que tú mencionaste, ¿no? Ujú, tal Trato cual. parejo, en fin, ok, yo le digo piso parejo, pero yo creo que nosotros como individuos y desde nuestra trinchera sí debemos de tener esta conciencia, ¿no? De en qué país estamos, de cuáles son todas las diferencias que hay, la desigualdad que hay, como ya la mencionaste aquí, de ingresos, de oportunidades, de ascenso, de educación, de servicios, etcétera, aún por regiones hay desigualdad en nuestro país, etcétera. Bueno, ¿qué podemos hacer? Yo creo que debemos cada uno, ¿no? Hacer un examen de conciencia, es decir, cómo podemos generar esas posibilidades, ese piso parejo, para que mejore. Y en todas las entrevistas, generalmente se llega a la misma conclusión, ¿no? Puede ser un banco, puede ser una inmobiliaria, puede ser otro tipo de empresa. Dice, si les va bien a los mexicanos, nos va bien a todos, ¿no? Entonces hay que promover que sí nos vaya bien. Parece muy simplista, pero la verdad resume. Tenemos que promover que nos vaya mejor a todos los mexicanos porque de esa manera pues nos beneficiamos todos. Realmente no nos conviene tener tanta pobreza, no nos conviene tener tanta desigualdad en todos los aspectos porque atenta contra nuestro nivel de vida, nuestra, ¿qué te puedo decir? Nuestro estado de ánimo, nuestra seguridad, ¿no? Ujú. También contra nuestra seguridad. Debemos de ver de cómo. Me gustaría entrarle a este tema, si me lo permites en otra ocasión. Me gustaría mucho entrarle al tema de cómo le hacemos nosotros en lo individual y desde nuestra trinchera para reducir estas desigualdades y promover mejores oportunidades. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves el tema? Claro que sí, también lo platicamos, ¿no? Y también te puedo contar sobre los análisis cualitativos que hemos hecho, porque eso te explica en buena medida cómo es que la gente acaba tomando decisiones y cómo traza sus rutas, ¿no? Y también eso, qué implicación tiene en términos de correspondencia social, de cohesión social, ¿no? De compromiso comunitario, ¿no? Correcto. No, pues apasionante, ¿eh? Apasionante estos baños de realidad que nos damos y que nos dan ustedes, ¿eh? Muchísimas gracias por su trabajo, por hacernos reflexionar y generarnos esta toma de conciencia. Y pues ahora vamos hacia adelante, ¿no? Proactivos. Entonces, dejo esta conversación para la próxima, va a ser muy interesante, ¿no? La sacudida que nos des y el ver cómo, ¿no? Cómo sí podemos apoyar desde nuestra trinchera con un granito de arena, pero bueno, pues somos millones, ¿no? Somos 121 Ujú. millones, o sea, algo podemos hacer. Entonces, de verdad, muy agradecida con la conversación, con el panorama que nos presentas. Y ahora vamos a la próxima con esta invitación. Con ¿Sí, muchísimo Roberto? gusto, Mariel. Claro que No, sí, pues el agradecido soy yo. gracias, de verdad que nos interesa mucho profundizar en este tema, como les digo y como nos dicen todos nuestros entrevistados de las diferentes empresas y segmentos, y industria y demás. Por eso sí, en conclusión, si nos va bien a los mexicanos, nos va bien a todos, cualesquiera que sea tu empresa o desde donde estés, estudiante, hombre, mujer, profesionista, no importa, nos va a ir mejor siendo mexicanos si promovemos mejores oportunidades, mejor calidad de vida. Roberto Vélez, director del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, estuvo con nosotros. Le agradezco mucho, de verdad, su tiempo, que nos explaye, nos entre a detalles de este estudio que realizan cada cuándo, Roberto, el estudio de movilidad social. Pues, o sea, todo el tiempo estamos analizando, pero nuestra base es la encuesta que levantamos cada 6 años. Entonces, con Ah, esto estamos dando banderazo a este nuevo ciclo de la encuesta de ajá, 2023 y la vamos a ajá, estar analizando pues los próximos años, así que va a haber sí. mucho para discutir.
mucho para discutir. Oye, y ahora ya ves que va a ser otra vez el censo de vivienda, el INEGI, que también lo La había suspendido. intercensal, la encuesta intercensal. Sí, ¿Verdad? es una muy buena Qué noticia. bueno, ¿verdad? Es buena Sí, noticia. Vamos a ver qué también qué datos arroja y lo estaremos platicando también con ustedes. En una de esas claro que sí. nos reunimos también con INEGI y a ver qué más datos desglosamos. Pues un abrazo para ti, de verdad, otra vez muy agradecida. Nos vemos Igualmente, próximamente y yo les agradezco mucho que nos hayan seguido. Le continuamos aquí en concreto contigo lunes a viernes nuestras diferentes secciones, nuestras diferentes entrevistas de expertas, expertos que te ayudan a ver el panorama, darte las mejores recomendaciones para que tú tomes las mejores decisiones. Pásala muy bien, muy buena tarde. igualmente.